Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta segunda sesión de Mission Brain Rounds Latinoamérica. Y para esta sesión fue el gran capítulo de la UNAM el que se encargó del desarrollo y la gestión de esta sesión. Así que sin más, le cedo la palabra a mi compañera Hazel, quien es la presidenta del capítulo de la UNAM, de Mission Brain. Gracias, Paco. Pues nada, bienvenidos a todos. Esperamos que esta masterclass esté continuando con justo los rounds que se organizaron. Pues pensamos en invitar al doctor Luis Delgado, que ya es, creo yo, ampliamente conocido por cada uno de nosotros. El doctor Luis Delgado es egresado de nuestra facultad, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Luego hizo la especialidad de neurocirugía en el Hospital Juárez de México y también es actualmente profesor de anatomía, de cirugía en la facultad y da también en el Hospital Juárez de México la materia de neurología, que fue justo mi maestro y ahí fue donde pude conocerlo. Además, tiene un canal de YouTube que seguramente muchos de ustedes conocen, donde el doctor básicamente desde hace años se hace y sube sus clases de anatomía. Me parece que el doctor ahorita se desconectó, pero de todas maneras no creo que tarde en volverse a unir. Y el tema que decidimos preparar junto con el doctor es el tema de traumatismo cráneoencefálico. Entonces, pues de nuevo, muchas gracias a todos por su tiempo, por unirse y ojalá pues sea de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Nada más esperamos al doctor un ratito y pues yo creo que ya podemos comenzar. Gracias. En lo que el doctor termina de conectarse, los Mission Brain Rounds son una iniciativa que se formuló por toda la dirección académica de Mission Brain, de tanto el capítulo regional como de cada capítulo universitario, en el cual un ponente experto invitado de esta universidad dará una sesión, una clase maestra, una masterclass para toda la región y así seguir creando puentes, destruyendo fronteras en la educación, en las neurociencias y en nuestro caso en la neurocirugía. Así que esperemos un momento en lo que el doctor termina de conectarse. Y muchas gracias, Hazel, por la organización de esta sesión. Listo, creo que el doctor ya se volvió a unir. Doctor, no sé si nos escuche bien. Doctor Delegado, ¿nos escucha? Y ya ya estoy escuchando. Perfecto, doctor. Lo esperamos en lo que está listo para compartir pantalla o no sé qué requiera. A ver, vamos a compartir. No sé, compartiendo. Ya Sí, se ve. doctor, ya se ve todo perfecto. Ok. Adelante, el micrófono y la pantalla son todas suyas. Puede comenzar. Listo. Pues muy buenas tardes. Perdón por la tardanza, pero ya estamos aquí. Bien, pues agradecer la invitación para compartir algo de lo que es traumatismo craneoencefálico. Como ustedes saben bien, el traumatismo craneoencefálico, pues, es una entidad nosológica, pues, frecuente, desafortunadamente, y de hecho muchas de las muertes prehospitalarias en traumatismo, en pacientes politraumatizados, el 90% de las muertes es debido a traumatismo craneoencefálico. Entonces, eso nos habla de la gravedad de estas lesiones, ¿verdad? Aquí estamos viendo, por ejemplo, el signo de Battle, ¿verdad? Que es una equimosis retroauricular, y que uno como médico cuando ve este signo piensa, la energía del trauma fue intensa. Las posibilidades de un daño cerebral se incrementan y además si la fractura está en comunicación con el exterior, pues favorece la neuroinfección si el paciente sobrevive y
como hay fractura del peñasco, pues puede haber lesión del nervio facial, dando una parálisis facial periférica, y la lesión del nervio vestibulococlear, dando sordera y también vértigo. Entonces, uno como médico, con el simple hecho de ver este dato clínico asociado con un paciente con traumatismo encefálico, debe ir más o menos entendiendo todas las lesiones que pudiera tener el paciente. Bien, sabemos que el objetivo principal en el manejo de estos pacientes en los cuales hay la posibilidad de que tengan traumatismo encefálico es prevenir la lesión cerebral secundaria. Es decir, que ante un traumatismo encefálico va a haber una lesión primaria, que es el aumento del trauma por el fenómeno de desaceleración, de tensión, compresión, cizallamiento, con fractura, pues puede provocar daño intracerebral, como puede ser la formación de contusiones, el desgarro de venas, la laceración cerebral, la lesión axonal difusa, que serían el daño cerebral primario. Pero podemos hacer mucho nosotros evitando una lesión cerebral secundaria. Y yo creo que lo más importante de la charla, va enfocado en nosotros como médicos, es prevenir una lesión cerebral secundaria. Porque para evitar la lesión cerebral primaria, pues tendríamos que ver todo lo que es prevención, ¿no? Medicina preventiva, educación vial, porque sabemos que muchos de estos traumatismos encefálicos son por accidentes vehiculares, violencia, así como también caídas. Esas son las tres principales causas de lesión de traumatismo encefálico. Ahí son otros aspectos ya socioculturales. Pero ya una vez que se presenta después la lesión primaria, hay que evitar una lesión cerebral secundaria. Y aquí lo más importante de nosotros como médicos generales que debemos saber. ¿Cómo voy a prevenir una lesión cerebral secundaria? Pues es lo que tienes que evitar, lo más importante, es evitar que el paciente, ¿sí?, evite hipotensión. Entonces, evite, ¿sí?, que empiece a bajar la presión arterial. Entonces, evite la hipotensión. Y por otro lado, evite hipoxemia. Entonces, que se disminuya el oxígeno y también disminuya la presión arterial. Eso es lo más importante del manejo del paciente con traumatismo encefálico. Quiere decir que si yo estoy en el servicio de urgencias y llega un paciente con traumatismo encefálico severo, que sabemos que es un Glasgow de 3 a 8 en la escala de coma de Glasgow, y entonces se considera que el paciente está en coma. Fíjense, estas son estadísticas del Colegio Americano de Cirujanos en su capítulo de trauma, en donde dice, si un paciente llega al servicio de urgencia con un Glasgow entre 3 y 8, las posibilidades de muerte son más o menos del 27%. En el mejor centro traumatológico va a ser una mortalidad del 27%. Quiere decir que de cada 100 pacientes, 27 los vamos a perder. Pero si este paciente que tiene traumatismo encefálico severo viene con hipotensión prolongada, porque tiene estado de choque, un estado de hipoperfusión generalizado prolongado, porque tiene un sangrado abdominal, o tiene un sangrado de pelvis, o un sangrado de huesos largos, como podría ser el fémur, la mortalidad se incrementa al 60%. Entonces, de cada 10 pacientes vamos a perder 6 pacientes si asocia esta hipotensión prolongada. Pero si además de la hipotensión, nuestro enfermo tiene una hipoxemia también prolongada porque tuvo un problema ventilatorio, tuvo un hemotórax a tensión, o un hemotórax masivo, o un tórax inestable por múltiples fracturas, más de dos o más costillas fracturas en 2 más sitios, que es el tórax inestable, con contusiones pulmonares. Si tiene además de la hipotensión, nuestro paciente tiene una hipoxemia, la mortalidad se incrementa al 75%. Entonces, estas cifras que nos da el Colegio Americano de Cirujanos nos hablan de la trascendencia en el manejo del paciente con traumatismo encefálico. Lo más importante es evitar una lesión cerebral secundaria, es lo más importante. ¿Y cómo lo voy a evitar? Pues efectivamente manejando mi vía aérea, mi ventilación para evitar una hipoxia y manejar el estado de choque, es decir, mi circulación. ¿Qué es lo que le enseñan a uno cuando toma el curso ATLS? Que la prioritaria es vía aérea, ventilación y después circulación. Y entonces ya entiende uno que dentro de la evaluación
primaria, evaluación y reanimación primaria en el paciente politraumatizado es el ABC y el D y el E, ¿verdad? Y entonces aquí entiende uno por qué es prioritario el A, B, C. Y una vez que tengo a un paciente con buena oxigenación y con buena perfusión, ahora sí puedo valorar si tiene o no un déficit neurológico o un deterioro neurológico. Porque yo no puedo valorar si tiene deterioro neurológico, si tiene una hipotensión prolongada, pues tiene una mala perfusión cerebral, si tiene una hipoxemia va a tener un problema de oxigenación cerebral, entonces no va a ser valorable si tiene o no un daño intracraneal, que es el AD, si tiene el paciente un déficit o deterioro neurológico, que es a través de la escala de coma de Glasgow, y también datos de herniación, que serían las pupilas, y datos de focalización neurológica, como puede ser una hemiparesia. Entonces ahora entiende uno por qué en esta reanimación vital, fíjese, lo vital sería una vía aérea permeable, sin necesario intubar al paciente si está en estado de coma 8 o menor de Glasgow, vea una buena ventilación, explore el tórax, explore el cuello para descartar un hemotórax a tensión, un hemotórax masivo, valore la circulación con presión arterial, frecuencia cardíaca, vea la perfusión de los tejidos a nivel periférico, llenado capilar, ponga una sonda de Foley para ver la diuresis, y una vez que usted compensó una vía aérea permeable, una buena ventilación, una buena circulación, ahora sí valore si tiene o no un deterioro neurológico el paciente, a través de la escala de coma de Glasgow y las pupilas, como comentábamos hace un rato. Entonces, de esa forma yo entiendo por qué la D está después de A, B y C, porque son las prioridades para evitar un daño cerebral secundario. Entonces, esto es lo más importante de la charla, que nosotros nos debemos llevar muy bien grabado, que cuando yo esté en mi servicio social, en el mismo internado, ya como médico recibido, y estoy en un servicio de urgencias y me dicen que llega un paciente politraumatizado con sospecha de traumatismo craneoencefálico y que la evaluación muchas veces prehospitalaria nos dicen que tiene un Glasgow de 3 a 8, inmediatamente voy a pensar que mi centro hospitalario puede ser el mejor centro hospitalario de México. ¿Con base a qué? A que lo voy a manejar vía aérea, ventilación y circulación, y de esa forma voy a mantener la mortalidad de mi paciente en el 27% como mejor centro traumatológico. Y si se dan cuenta, no se requiere gran tecnología para poder realizar estas maniobras, teniendo primero la competencia y el conocimiento de cuándo debo intubar un paciente, valorar su ventilación de ese paciente a través de la exploración del cuello, si tiene ingurgitación yugular, si tiene desplazamiento de la tráquea, pues a lo mejor tiene un hemotórax a tensión, o si tiene ingurgitación yugular y tiene la tráquea centrada, entonces tiene un taponamiento cardíaco, y entonces voy valorando la ventilación y después buscar sitios de sangrado y la restitución de líquidos para tratar el estado de choque. ¿Se dan cuenta? Solamente necesitamos esas destrezas, pero sobre todo el conocimiento para intubar a un paciente, para hacer una pericardiocentesis si tiene un taponamiento cardíaco, hacer una toracocentesis si tiene un hemotórax a tensión y volverlo un hemotórax simple y poner una sonda pleural, saber canalizar, saber inmovilizar una pelvis si tiene fractura de pelvis, inmovilizar una fractura de fémur para disminuir las posibilidades de sangrado y de esa forma tratar el estado de choque hipovolémico, que es el choque más frecuente en el paciente con politraumatizado. Entonces, esto es lo más importante de la charla, ¿sí? ¿Cómo evitar una lesión cerebral secundaria? Evita hipotensión y evita hipoxemia para mantener la mortalidad de este paciente con traumatismo craneoencefálico severo en el 27%. Aquí tenemos un escenario, ¿verdad? Tenemos un hombre de 58 años que cae del techo de una casa de 2 pisos. Estamos hablando por lo menos de 6 metros. Se encuentra en un pequeño pueblo rural, ¿verdad? Y tiene una escala de coma de Glasgow de 12. Inmediatamente ya que estoy en el servicio de urgencias y recibo al paciente y valora el Glasgow, tiene de 12, yo digo que tiene un traumatismo craneoencefálico moderado, que ya dicen que es entre 9 y 12, y leves de 13 a 15. Pero aquí lo interesante es que al ser admitido, después de un traslado de 2 horas, el puntaje bajó a 6. Es decir, cayó en la estadística de estos pacientes que de un traumatismo craneoencefálico moderado se complica un traumatismo craneoencefálico severo. Y nos preguntan 2
cuestionamientos. ¿Qué lesiones puede encontrar y cuáles son sus prioridades? Ahorita, con lo poquito que hemos comentado, ya sabemos cuáles son nuestras prioridades. Nuestras prioridades serían priorizar la vía aérea, porque tiene Glasgow de 6, vigilar una buena ventilación y tratar el estado de choque. Esa sería mi prioridad. Y de esa forma voy a evitar un daño cerebral secundario en mi enfermo, ¿sí? Evitando la hipotensión y la hipoxia y no incrementar la tasa de mortalidad de mi paciente. Al final, podríamos hablar cuáles son las lesiones que se pueden encontrar en este paciente que en 2 horas de un Glasgow de 12 se deterioró a 6. Esos sean los objetivos de la charla: describir bases anatomofisiológicas intracraneales, cómo evitar un daño cerebral secundario, que ya ahorita propiamente ya lo contestamos, clasificar las lesiones cerebrales, ¿sí? Y cómo se hace el manejo de estos pacientes, estabilizarlos, y muchos de ellos los va a tener que trasladar, porque acuérdense que nosotros trasladamos un paciente cuando tenemos problema de que el paciente, ¿sí?, tiene lesiones que superan mis recursos dentro de mi hospital, porque no tengo tomógrafo, no tengo el neurocirujano, no tengo el quirófano disponible, y entonces voy a trasladar al paciente para las medidas de tratamiento definitivo. Pero yo tengo la obligación de estabilizarlo, y estabilizarlo para evitar un daño cerebral secundario. Es decir, lo intubo, lo canalizo, detengo sitios de sangrado, repongo líquidos, checo la ventilación y ya voy preparando el traslado de mi enfermo. Muy bien, si vamos viendo estos objetivos, decíamos primero las características especiales anatómicas y fisiológicas cerebrales y cómo afectan los patrones de lesión cerebral. Bien, entonces es importante tener conocimiento que la cavidad craneal es una cavidad rígida y cerrada, y que su única comunicación hacia el exterior es a través de la circulación arterial y venosa, vamos a decir, con el resto de la economía. Y que esta cavidad cerrada tiene 3 elementos. Uno que es el encéfalo, que son 1500 centímetros cúbicos. Otro que sería la sangre en su compartimiento arterial y venosa, que son 150 mililitros. Y otro sería el líquido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo, que son 150. Entonces, claramente abarcamos lo que serían las reglas de los 15. 1500 de encéfalo, 150 de líquido cefalorraquídeo y 150 de sangre. Y ustedes saben que el equilibrio de estos 3 elementos en una cavidad cerrada nos daría la presión intracraneal. Y esta presión intracraneal, ya ven que normalmente varía más o menos entre 10 y 15 milímetros de mercurio en la presión intracraneal. Esta presión intracraneal varía con la edad. En paciente joven sería un 15, paciente adulto mayor por la atrofia cerebral bajará a 10, y en el lactante será de 5, pero más o menos vamos viendo ahí entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Y entonces es importante saber que el equilibrio de estos 3 elementos nos da la presión intracraneal. Ahora bien, ustedes saben que esta presión intracraneal va a ser importante porque va a tener relación con lo que sería la presión de perfusión cerebral, es decir, la presión con que se está perfundiendo mi cerebro. Y entonces la presión de perfusión cerebral tenemos 2 principales parámetros. Uno, tendríamos la presión arterial media, que ya ven que en promedio es de 90 milímetros de mercurio, menos la presión intracraneal, que es de 10. De esa forma, estamos concluyendo que la presión de presión cerebral es aproximadamente de 80 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y entonces, si se mantiene constante estos 3 elementos de encéfalo, sangre y líquido cefalorraquídeo, se mantiene una presión intracraneal, más o menos decíamos, entre 10 y 15 milímetros de mercurio. Pero ¿qué sucede cuando empieza a haber, por el traumatismo encefálico, se empieza a formar edema cerebral? Entonces incrementa el volumen de encéfalo. O hay desgarramiento de una arteria, meningia media, y se forma un hematoma epidural, y entonces hay incremento de la sangre. O un desgarramiento de venas corticales ascendentes, que desembocan aquí al seno sagital superior, y hay un hematoma subdural. En ese momento,
va a poder incrementarse la presión intracraneal. Entonces, es interesante saber que este aumento de la presión intracraneal nos daría esta curva. Fíjense, tenemos ahorita, todos ahorita estamos en este punto, que tenemos un volumen constante de estos tres elementos de encéfalo, líquido cefalorraquídeo y sangre, y tenemos una presión intracraneal de 10 milímetros de mercurio. Pero es muy interesante que conforme va aumentando el volumen intracraneal, como puede ser el edema cerebral o la formación de un hematoma epidural, subdural, a pesar de que haya aumento del volumen intracraneal, vemos que no hay aumento de la presión intracraneal y se sigue manteniendo en 10 milímetros de mercurio. Quiere decir que aquí se están echando a andar mecanismos compensatorios. Y sabemos que de estos tres elementos, que fácilmente pueden variar su volumen, es el líquido cefalorraquídeo y sangre. Entonces, quiere decir que en este momento deja de producirse líquido cefalorraquídeo. Ustedes saben que la producción de líquido cefalorraquídeo es un mecanismo activo, es decir, consumo de energía. Y entonces es a través de la vía enzimática de anhidrasa carbónica, ¿verdad? Y entonces ya ven que normalmente se producen 0.35 mililitros de líquido cefalorraquídeo por minuto, que si lo multiplicamos por 60, nos daría por hora más o menos 21 mililitros. ¿Sí? Entonces 21 mililitros se están produciendo por hora, y si lo multiplicamos por 24 horas, sería más o menos medio litro. Y si sabemos que en un momento dado solamente hay 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo y se están produciendo medio litro de líquido cefalorraquídeo en 24 horas, me está diciendo que por lo menos se está recambiando totalmente ese líquido cefalorraquídeo, ¿sí? 3 veces en 24 horas. Y entonces, lo primero que hace este encéfalo, al ver el edema o las contusiones, los hematomas, deja de producir líquido cefalorraquídeo. Y entonces los ventrículos se van colapsando. Si sigue aumentando el volumen intracraneal, se colapsan las cisternas de la base. Eso es muy importante, con la clasificación de Marshall se ve que primero colapso de los ventrículos y después desaparición de las cisternas de la base, supracelular, interpeduncular, ambiens, ahí la base del encéfalo desaparecen. Y el líquido cefalorraquídeo se desplaza hacia el canal raquídeo. El otro mecanismo compensatorio sería la disminución de la sangre, sobre todo de la sangre venosa. Ustedes saben que las venas tienen gran capacitancia, entonces disminuye la sangre venosa. Entonces, en este momento es lo que está sucediendo. Disminuye la capacitancia de las venas y se deja producir líquido cefalorraquídeo, se colapsan los ventrículos, se colapsan las cisternas y se desplaza el líquido al canal raquídeo. Pero después llega un momento, como todo mecanismo de compensación, en que tiene su límite, de tal manera que ahora un pequeño aumento de volumen provoca incrementos abruptos de la presión intracraneal. Entonces, quiere decir que aquí cuando estábamos analizando, ¿sí?, va a llegar un momento en que se colapsan aquí las cisternas de la base, el líquido cefalorraquídeo se desplaza al canal raquídeo, disminuye el volumen sanguíneo de los senos venosos, ¿verdad? Pero va a tener un momento en que ya no es posible compensar esta presión intracraneal y entonces en ese momento se incrementa la presión intracraneal de forma abrupta y se presentan dos fenómenos. Por un lado, va a aumentar la presión intracraneal y si tenemos una presión intracraneal arriba de 40, ya es una presión intracraneal que puede ser crítica. Cierto que hay mecanismos compensatorios en donde el paciente que tiene aumento de la PIC tiende a aumentar su presión arterial media a expensas de la sistólica. Entonces no es raro que venga ese jovencito con traumatismo encefálico y está haciendo un hematoma epidural o subdural y venga hipertenso, tenga 80 de 160 de presión sistólica y 80 de diastólica. Este es un mecanismo compensatorio, ¿sí? Es la respuesta de Cushing, se llama, en donde empieza a incrementar la presión arterial media como respuesta ante un incremento de la presión intracraneal. Pero por más fenómeno de Cushing, respuesta de Cushing, si se va incrementando la presión intracraneal, puede llegar un momento en que mantenga una presión arterial media de 80, con presión intracraneal de 40, nos va a dar una presión de perfusión cerebral de 40 o menor. Y entonces, ¿qué va a suceder en este momento? La disminución de la presión de perfusión cerebral por incremento de la presión intracraneal, lo que va a provocar, pues va a ser seguramente una disminución del flujo
sanguíneo cerebral. Ustedes saben que el flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente de 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Ya ven que varía, sustancia gris 75, sustancia blanca más o menos 45, 35, en promedio son 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral. Y entonces, cuando baja la presión de perfusión cerebral, baja el flujo sanguíneo cerebral y entonces se va a provocar una disminución del flujo sanguíneo cerebral, es decir, va a provocar una isquemia global. Y puede llegar un momento en que incremente tanto la PIC, que baje tanto la presión de perfusión cerebral y entonces propiamente deje de haber circulación intracraneal. Y eso nos va a llevar a la muerte encefálica. Ya ve que un dato de muerte encefálica es pérdida del volumen de la circulación intracraneal. Si le hacemos un Doppler transcraneal al paciente con muerte encefálica, ya no hay flujo en la cerebral media, en la cerebral anterior, en la carótida supraclinoidea. Si hacemos un electroencefalograma, está isoeléctrico. Y si hiciéramos una angiografía, vemos que ya no hay circulación intracraneal ni de las carótidas internas ni de las arterias vertebrales. Y en ese momento decimos que tiene el paciente muerte encefálica. Pero tenemos otra complicación, que son las hernias cerebrales. Porque ustedes saben bien, ¿sí?, que la cavidad craneal no es una cavidad única, sino que está tabicada, ¿verdad? Tenemos primero un tabique, que es la tienda o tentorio del cerebelo, ¿sí?, que divide al cráneo, a la cavidad craneal, en un compartimento supratentorial, que es muy grande, y aquí un pequeño compartimento infratentorial, que es pequeño, un tercio, donde está el tallo cerebral y el cerebelo. Y este tentorio tiene un borde libre, que es la incisura tentorial, donde está pasando el mesencéfalo para continuarse con los hemisferios cerebrales. A su vez, el compartimiento supratentorial ya ven que tiene la que sería la hoz o falsa del cerebro, que está ahí en la cisura interhemisférica dividiendo los dos hemisferios cerebrales. Entonces, vemos que sobre todo hay un compartimento supratentorial e infratentorial, en donde si hay una masa supratentorial, como puede ser un hematoma, va a empezar a hacer un efecto de gradiente de presión del compartimento supratentorial al infratentorial y va a desplazar al encéfalo. Aquí en el borde libre de la false se hernia el giro del cíngulo, que es la hernia subfacial, que puede ser que no dé muchas manifestaciones clínicas. Pero aquí lo grave es que se va a herniar la punta del lóbulo temporal a través del borde libre del tentorio. Y entonces aquí tenemos en esta disección cadavérica, ¿eh?, aquí está el piso anterior, ¿sí? Aquí tendríamos el piso medio y aquí tendríamos el tentorio. Y aquí se observa perfectamente el borde libre del tentorio donde estaría pasando aquí el mesencéfalo. Entonces, se va a herniar esta punta del lóbulo temporal y va a provocar la hernia del uncus y lo que va a hacer es comprimir al tercer nervio craneal. Y ya ven que el primer dato de herniación del uncus por un gradiente de presión supra-infratentorial, porque se está formando un hematoma, el primer dato clínico es que acuérdense que la cara dorsal del tercer par craneal lleva las fibras pupiloconstrictoras. Entonces, el primer dato clínico que va a tener mi paciente es una anisocoria por midriasis y se va a dilatar la pupila del lado donde está la lesión, en este caso sería el lado izquierdo. Después ya empieza la ptosis, el ojo se va hacia afuera porque se paraliza el recto medial, es decir, ya propiamente la lesión completa del tercer nervio craneal. Pero acuérdense que el primer dato clínico es la anisocoria por midriasis y que el lado de la lesión siempre es del lado donde se encuentra la midriasis. En ese momento urge hacer estudios de nuestro paciente y seguramente va a terminar en cirugía, porque si persiste esta hernia del uncus, recuerden que esta hernia del uncus después lo que va a hacer es comprimir al pedúnculo cerebral. Y entonces, si tenemos aquí el mesencéfalo, aquí el acueducto, ¿sí?, y se empieza a herniar aquí del lado izquierdo, aquí vendría el tercer par craneal de un lado y de otro lado, se hernia aquí el uncus y comprime al tercer par, pero también comprime al pedúnculo cerebral, que es donde viene la vía piramidal, en este caso el lado izquierdo, y que va a descender y en la unión bulboespinal se decusa para actuar sobre las extremidades derechas. Entonces, si esta herniación del uncus persiste, lo que va a provocar es que ahora haya una hemiparesia contralateral a la midriasis. En este caso habría una hemiparesia de las extremidades del lado derecho, con una parálisis facial central y una debilidad de las extremidades derechas.
Si persiste la herniación, llega un momento en que ahora lo que va a provocar es una compresión de las venas perimesencefálicas. Estas venas perimesencefálicas vienen aquí alrededor del mesencéfalo y van drenando la sangre del mesencéfalo. Y entonces podríamos decir que hay una especie como de ligadura de estas venas perimesencefálicas y hay congestión venosa. Y esa congestión venosa lo que va a provocar son hemorragias periacueductales, que son las hemorragias de Dorelo. Y en ese momento se lesiona los dos núcleos de Edinger-Westphal y en ese momento mi paciente va a tener las dos pupilas dilatadas y están paralíticas, midriáticas bilaterales, que son las clásicas pupilas mesencefálicas. Y como se va a lesionar el sistema activador reticular ascendente, el paciente va a estar en coma. Entonces, si yo detecto en este momento del deterioro rostrocaudal, que describían perfectamente Plum y Posner, en ese momento el paciente va a estar midriático bilateral, en estado de coma, y todas las posibilidades de que pueda recuperarse van a ser cada vez más remotas. De ahí la importancia de hacer la monitorización de estos pacientes, ¿verdad? En el sentido de pupilas, escala de coma de Glasgow, y datos de focalización neurológica, como sería una hemiparesia, una debilidad a mitad del cuerpo, para inmediatamente diagnosticar herniaciones del uncus e inmediatamente tener la interconsulta neurocirugía y una tomografía. Entonces, es la importancia de esta situación que se presenta. Aquí tenemos, fíjense, este es el tercer par craneal, ¿sí? Por aquí arriba vendría el uncus, está la carótida interna, el nervio óptico, el quiasma óptico, y aquí se ve muy bonito el borde libre del tentorio, ¿verdad? Y entonces aquí es donde se va a presentar esta hernia del uncus, que va a comprimir al tercer nervio craneal, provocando midriasis, y después va a comprimir el pedúnculo cerebral, provocando la hemiparesia contralateral. Entonces, quiere decir que las dos causas de muerte en un paciente con traumatismo craneoencefálico severo son, por un lado, decíamos, una disminución de la presión de perfusión cerebral por un incremento de la presión intracraneal, provocando la muerte encefálica. Y por otro lado, se presentarían las hernias cerebrales, ¿sí? En donde van a provocar un deterioro rostrocaudal en nuestro paciente, con acción del uncus, compresión del mesencéfalo, y después de ahí, el aumento de presión supratentorial se va a comunicar al compartimento infratentorial, provocando herniación ahora de las amígdalas cerebelosas a través del foramen magno y compresión del bulbo raquídeo o la médula oblongada, provocando un paro respiratorio. Entonces, es muy importante saber en qué punto está nuestro paciente del deterioro, de incremento de la presión, del aumento de este volumen, pero compensada la presión intracraneal. Y entonces, ¿dónde hablan de esta doctrina? De la doctrina Monroe-Kelly, donde nos dice que estos tres elementos de sangre, encéfalo y líquido cefalorraquídeo van a regular la presión intracraneal. Pero que ante un aumento de volumen, edema cerebral, un hematoma, hay mecanismos compensatorios donde disminuye el volumen venoso y donde disminuye el líquido cefalorraquídeo, y que a pesar de que hay aumento de volumen, la presión intracraneal se mantiene normal. Esto es la doctrina de Monroe-Kelly. Pero como todo mecanismo compensatorio, donde hay un incremento ya muy importante de este hematoma o de este edema, pues ya se alcanza el límite de este mecanismo compensatorio, y entonces provocando, ¿sí?, el incremento de la presión intracraneal y todo lo que estábamos platicando de la fisiopatología de la presión de perfusión cerebral, con disminución del flujo sanguíneo cerebral, llevando a la muerte encefálica por baja flujo sanguíneo cerebral propiamente en cero, además de las herniaciones cerebrales. Ahora, existe otro mecanismo importante dentro de lo que es la fisiopatología del traumatismo craneoencefálico, y es lo que se denomina el sistema de autorregulación de la circulación cerebral. Entonces es muy interesante que si hacemos una gráfica donde ponemos, por un lado, aquí lo que sería el flujo sanguíneo cerebral, que decíamos que este flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente de 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. Y por acá ponemos la presión arterial media. Y entonces es muy interesante que el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante cuando la presión arterial media
está entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Si la presión arterial media se mantiene entre estos rangos, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene normal y es lo que se llama la autorregulación de la circulación cerebral, que esta circulación se mantiene a pesar de que haya cambios pues muy importantes de la presión arterial media entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Pero si la presión arterial media baja de 50, entonces disminuye el flujo sanguíneo cerebral y nos puede llevar, por ejemplo, a un síncope, ¿verdad? Un síncope, donde el paciente está, o el sujeto está mucho tiempo de pie, y empieza a haber hipoperfusión cerebral con hipotensión arterial, la arterial media, y entonces presenta el síncope con esa pérdida de la conciencia. Alguien dirá, no le está llegando agua al tinaco, que es el cerebro. Pero también estoy entendiendo que se puede presentar la encefalopatía hipertensiva. ¿Cuándo se va a presentar esta encefalopatía hipertensiva? Cuando el paciente tenga, ¿sí?, una presión intracraneal, ¿sí?, pero una presión arterial media arriba de 150 milímetros de mercurio. En este momento se rompió este sistema de autorregulación cerebral, se incrementa el flujo sanguíneo cerebral y me da una encefalopatía hipertensiva con edema de tipo vasogénico, ¿verdad? Entonces, ya entendí, entonces, por qué es una emergencia médica la encefalopatía hipertensiva y es por una presión arterial media arriba de 150. Estas en condiciones normales. Pero, ¿qué pasa cuando el paciente tiene un traumatismo craneoencefálico severo? Este sistema de autorregulación cerebral se pierde y se vuelve así, se vuelve lineal, en donde una disminución de la presión arterial media a 60, 70 provoca una disminución del flujo sanguíneo cerebral, así como también un incremento abrupto de la presión arterial media 120, 130, también aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Esto es lo que nos explica por qué el encéfalo de esos pacientes con traumatismo craneoencefálico severo y moderado se hacen muy vulnerables o muy lábiles a cambios de la presión arterial, sobre todo de hipotensión. Entonces, por eso es muy importante mantener más o menos la presión sistólica arriba de 100 milímetros de mercurio, entre 100 y 110 milímetros de la presión sistólica, para evitar también una hipertensión y también evitar la hipotensión, que estamos viendo que, ¿cuáles son las dos medidas importantes para evitar un daño cerebral secundario? Evita hipotensión. Y estamos viendo que aunque puede ser una hipotensión moderada, esta pérdida de la autorregulación circulación cerebral lo que va a provocar es una disminución del flujo sanguíneo cerebral y entonces mayor daño a este encéfalo. Entonces, muy, muy importante estos conceptos anatomofisiológicos en el manejo del paciente politraumatizado con traumatismo cráneo encefálico. Por último, tendríamos otro concepto, que es el nivel de CO2. Lo ideal es mantener una presión de CO2 alrededor de 35 milímetros de mercurio de presión parcial de CO2 en sangre arterial. 35 milímetros de mercurio, 35 a 45. ¿Por qué? Ustedes saben que si el paciente tiene una hipercapnia, un aumento del CO2, lo que va a provocar es una vasodilatación. Y esta vasodilatación va a provocar un aumento del volumen sanguíneo intracraneal y entonces puede ser que este aumento de volumen intracraneal sea responsable de un incremento abrupto de la presión intracraneal por esta vasodilatación. Entonces, evite la hipercapnia para evitar una vasodilatación. Por otro lado, si tengo una hipocapnia, provoca todo lo contrario, una vasoconstricción. Entonces, si tengo un paciente con hipertensión intracraneal, donde ya hay problemas del flujo sanguíneo cerebral, y aparte tiene una hipocapnia abajo de 30 milímetros de mercurio, va a haber una vasoconstricción importante, y esta vasoconstricción va a provocar mayor isquemia, y por lo tanto mayor daño al encéfalo. Por eso es importante siempre mantener una normocapnia alrededor de 35, y a los pacientes que están en terapia intensiva, y que se está haciendo la posibilidad de un monitoreo de la presión intracraneal,
y veo que está incrementando la presión intracraneal, hay unas medidas, aparte de elevar la cabeza del paciente, de hiperventilación controlada, donde vamos a reducir la presión de CO2 a alrededor de 30 para provocar una vasoconstricción relativa, disminución del volumen sanguíneo intracraneal y de esa forma tratar de controlar la presión intracraneal elevada. Pero nunca abajo de 30, porque esto abajo de 30 va a provocar una isquemia global y mayor daño a nuestro encéfalo. Y entonces estamos aprendiendo que en pacientes con traumatismo craneoencefálico moderado severo hay interrupción de esta circulación, de la autorregulación, y entonces hace lineal este incremento del flujo sanguíneo cerebral o disminución, y el efecto de masa por hemorragia intracraneal que va a provocar las hernias cerebrales. De ahí la importancia de detectar estas masas para inmediatamente tratarlas el neurocirujano, ¿sí? Y entonces, aquí estamos viendo presión arterial media, presión intracraneal normal, 10, anormal arriba de 20, severa arriba de 40. Y entonces, un aumento de la presión intracraneal en forma constante altera la función cerebral porque disminuye la presión de perfusión cerebral. Y recordemos que una hipotensión y una pobre oxigenación llevan a un paciente a una mala evolución por daño cerebral secundario. Entonces, fíjense, lo fundamental es mantener una normotensión y mantener una buena oxigenación. Y aquí lo que comentábamos, ante un incremento de la presión intracraneal, ¿sí? Nuestro organismo empieza a incrementar la presión arterial media, sobre todo a expensas de la sistólica, que es lo que decíamos de la respuesta de Cushing, ¿verdad? Y entonces, vemos aquí que una presión intracraneal no tan elevada de 20, pero el paciente tiene una hipotensión, fíjense hasta dónde se baja la presión de perfusión cerebral. De ahí lo importante de evitar esta hipotensión arterial. Y entonces nos dicen, recuerde que la presión de perfusión cerebral regula el flujo sanguíneo cerebral, no es lo mismo, pero si hay una disminución de la presión de perfusión cerebral, hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y que puede llevar al paciente a una isquemia global hasta la muerte encefálica. Y lo que decíamos, la autorregulación es importante y mantiene una circulación constante del flujo sanguíneo cerebral si la presión arterial media está entre 50 y 150. Y en la lesión cerebral moderada y severa se altera esta autorregulación y entonces el flujo sanguíneo cerebral varía directamente a la presión arterial media, donde decíamos se vuelve ahí lineal, ¿sí? Nuestra gráfica. Y entonces el encéfalo es más vulnerable a la hipotensión, provocando una lesión cerebral secundaria, que es lo que queremos evitar en nuestros pacientes, ¿sí? Aquí lo que comentábamos, ¿sí? Aquí estaría la presión, lo que sería el flujo sanguíneo cerebral, de acuerdo a entre 50 y 150, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante, más o menos 55 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. De abajo de 50, disminución del flujo, arriba de 50, presión arterial media y encefalopatía hipertensiva. Y aquí estamos viendo que también la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Si va bajando, pues también va provocando una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Y en cambio el CO2 incrementa el volumen intracraneal conforme se va aumentando. Bueno, pues esa sería, vamos a decir, las bases fisiopatológicas de lo que está pasando en nuestro paciente con traumatismo craneoencefálico. ¿Qué creen las presentes cuando estamos haciendo el manejo de estos enfermos? Y entonces, si tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico, primero vamos a clasificar, como así como se clasifica un trauma torácico, un trauma abdominal. Decimos, ¿es cerrado o penetrante? Traumatismo torácico penetrante. Posibilidades de cirugía, hasta un 30%. Trauma abdominal penetrante, hasta el 100%, arriba del 90%, que va a requerir cirugía. Lo mismo sucede aquí. Un traumatismo craneoencefálico cerrado, lo vamos a llamar cerrado si no hay lesión de la dura madre. Y si hay lesión de la dura madre, lo vamos a llamar penetrante. Entonces puede ser que yo tenga un paciente con lesión aquí de la piel cabelluda, con fractura comminuta, abro un poquito la herida, hago maniobras de Valsalva para aumentar la presión intracraneal y veo que no hay salida de líquido subarachnoideo, quiere decir que la dura madre está íntegra. Entonces lo sigo considerando como cerrado. Entonces, para que sea penetrante,
debe haber lesión de la dura madre. Y todos los traumatismos craneoencefálicos penetrantes, donde hay laceración de la dura madre, todos son quirúrgicos. Ese paciente va a requerir un lavado, una esquilectomía para quitar el cabello, la suciedad que hay en esa herida. Hay que quitar el tejido cerebral malásico que esté allí contaminado para evitar la formación de un absceso cerebral que tiene una mortalidad hasta del 30%. Entonces, por eso todos los traumatismos penetrantes de cráneo van a ser quirúrgicos. Y recuerden que cuando van a hacer la exploración de esas heridas posiblemente penetrantes, nunca introducir el dedo en una herida de la piel cabelluda, porque hay riesgo que efectivamente el dedo entre hasta la cavidad craneal y vamos a provocar mayor daño a ese encéfalo. En cualquier otro sitio, de cualquier otra herida de tórax, abdomen o en otra región corporal, es válido hacer una exploración digital para ver la profundidad de la herida, a excepción del cráneo. Aquí estaría contraindicado. Y entonces, una vez que vamos viendo el mecanismo de lesión, si es un trauma cerrado, si es un trauma penetrante que 100% va a ser quirúrgico, vamos a hablar qué le puede pasar a esa cabeza. Por un lado tenemos el estuche, que es el cráneo, dividido en la bóveda y en la base, y el elemento más importante que es el encéfalo. Y entonces, ¿qué le puede pasar a esta bóveda? Pues con muchas frecuencias se fractura. Y puedes tener una fractura, ¿sí? Que esté deprimida o no deprimida, ¿verdad? Y entonces aquí es muy importante, el estudio gold estándar, ustedes saben que va a ser el ATAC, un ATAC simple, porque lo único que me interesa es ver si tiene o no sangre fresca, y eso lo va a ver un ATAC simple, no necesito medio de contraste. Y ideal hacer una ventana ósea para observar las corticales de la bóveda craneal, y entonces ir valorando si es una fractura deprimida o hundida, si los bordes de la fractura rebasan el espesor del hueso, es quirúrgica, porque esto va a provocar compresión del encéfalo. Si no rebasa el espesor total del borde óseo, puede ser que no sea quirúrgica. Si hay o no pérdida de la continuidad de la piel, abierta o cerrada, que si es abierta, pues va a favorecer las posibilidades de infección. Pero por otro lado tenemos las fracturas de la base, que para que se fracture la base, debe ser la intensidad del trauma muy, muy alta y provoque una fractura del piso anterior, y entonces con el signo de mapache, con o sin salida de líquido esfarraquídeo, con o sin lesión del nervio olfatorio y del nervio óptico. O del piso medio y piso posterior, donde estaría el peñasco, vean que el peñasco limita el piso medio y el piso posterior, y entonces nos da el signo de Batle, que veíamos en la primera diapositiva, signo de batalla, ¿sí? Con o sin salida de líquido esfarraquídeo a través del oído, un hemotímpano, con o sin lesión del facial o del vestíbulo coclear. Y entonces vemos que puede ser riesgo de neuroinfección y lo vamos a manejar como una fractura abierta si hay salida de líquido esfarraquídeo, y hay que descartar lesión de pares craneales de la base del cráneo. Sabemos que si el paciente tiene fractura de la bóveda y sobre todo de la base, habla que las posibilidades de una lesión intracraneal se van incrementando, y entonces hablaríamos de las lesiones intracraneales, que pueden ser lesiones intracraneales focales, con la formación de hematomas entre la dura y el hueso epidural, entre la dura y la aracnoide subdural, o dentro del parénquima cerebral, que serían intracerebrales. Por mucho, estas son las que posiblemente requieran tratamiento quirúrgico, las lesiones focales. Pero por otro lado tenemos las lesiones difusas. Y estas lesiones difusas, podemos hablar de la concusión, de múltiples contusiones, y lo que no quiero ver, que son lesiones difusas por hipoxia e isquemia, que estas son las que van a provocar mayor lesión cerebral secundaria. Y entonces, si hablamos un poquito de la concusión, ¿sí? También nosotros decimos en español conmoción, que quiere decir con movimiento. Y entonces, ¿cuáles son los datos clínicos para diagnosticar una concusión, concussion, dicen los gringos, o una conmoción? Entonces, ustedes saben que hay una pérdida del estado de conciencia momentánea, de segundos a minutos. Posteriormente, el paciente recupera el estado de alerta y la exploración neurológica de ese paciente
es totalmente normal. No hay asimetría de reflejos, no hay Babinski, la exploración de paredes craneales, sistema motor, sistema sensitivo, está totalmente normal. Lo único que se puede aceptar para seguirlo definiendo como una concusión es que puede tener el paciente una amnesia, es decir, una pérdida de memoria de eventos antes, ¿sí? Anterógrada, retrógrada, o después del trauma, anterógrada. Entonces, ese paciente se acepta que puede tener una amnesia anterógrada o retrógrada, y aún así definiéndose como concusión. Es decir, no recuerda exactamente los eventos, estaba jugando fútbol y se golpeó la cabeza y perdió el estado de alerta, y ya después despierta el paciente y a lo mejor lo llevan al hospital y parece entonces ya pasó como 3 4 de horas. Y el paciente no recuerda, le pregunta al paciente, ¿qué recuerda usted? Bueno, pues que empecé el juego, estaba jugando íbamos en tal minuto, o íbamos en este marcador, y después ya no me acuerdo. Y resulta que pasaron, a lo mejor metieron otro gol, no se acordó de eso, y después aparentemente despertó, lo llevaron al hospital, y media hora después llega al hospital, y nada más se acuerda cuando llegó al hospital, ya estaba en el hospital, no se acuerda cómo se levantó y lo llevaron al hospital. Entonces ya tiene una memoria, una amnesia retrógrada y también anterógrada. Eso se acepta y sigue definiéndose como concusión o conmoción. Hay otros autores que definen para que sea una concusión o una conmoción, al realizar un ataque simple de cráneo, este ataque también debe ser normal, al igual que la exploración neurológica, para poderlo definir como una concusión, ¿sí? Entonces, esos son los parámetros para definir una concusión, ¿verdad? Pérdida de reconocimiento de forma transitoria, exploración neurológica normal, se acepta la amnesia y un ataque de cráneo normal. Las múltiples contusiones, ¿sí? Generalmente son por el trauma directo al cráneo, o por contragolpe, sobre todo en las caídas hacia atrás. Y por contragolpe choca la cara orbital del frontal y la punta del lóbulo temporal con la base del cráneo. Y entonces ya veremos que nos da el signo de sal y pimienta, y estos pacientes realmente están conscientes, ¿no? Y lo que no queremos ver son esto, la hipoxia y lesión isquémica. Entonces, fíjense, si vamos viendo de las lesiones focales, tenemos primero el hematoma epidural, que es menos frecuente que el subdural, y es sobre todo en pacientes jóvenes, donde se puede despegar fácilmente la dura del hueso. Y entonces generalmente se asocia con fracturas del cráneo, de lo que sería la escama temporal, y ustedes saben que ahí profundamente viene la arteria meningia media, y hay desgarramiento de la arteria meningia media. Y entonces estos pacientes, solamente una tercera parte de los pacientes que hacen hematoma epidural pierden el estado de conciencia. Quiere decir que 2/3 partes no pierden estado de conciencia. Entonces no nos confiemos. Si tuvo un trauma, ¿verdad? Y no pierde estado de conciencia, no va a pasar nada, ¿no? Resulta que cuando va a formar el hematoma epidural, las 2/3 partes no pierden estado de conciencia. Y realmente el paciente después del trauma tiene un periodo de lucidez que pueden ser de unas horas, 2 3 horas máximo. Y posteriormente, como se va formando el hematoma, empieza a haber datos de hipertensión intracraneal, que sería cefalea, náuseas y vómitos, y una disminución de su escala de coma de Glasgow. Hay un deterioro. Y entonces este deterioro puede ser rápidamente fatal, más o menos en 6 a 8 horas. Si no se detecta a tiempo, el paciente puede fallecer, porque este hematoma va a ir creciendo y va a provocar todo lo que estamos viendo en la fisiopatología: hipertensión intracraneal, gradiente de presión suprainfratentorial, hernia del uncus, compresión del mesencéfalo, sangrado periacueductales, y puede llevar a la muerte en 6 a 8 horas, porque es un sangrado de origen ¿qué? Arterial. Y entonces estos pacientes van a requerir cirugía, neurocirugía, para una evacuación rápida. Y es muy característico que la imagen nos da esto, que es en forma de balón de fútbol americano, que es una imagen biconvexa, donde hay que ir valorando si hay o no desviación de la línea media, con colapso de los ventrículos, y si es una desviación de la línea media de más de lo que sería 5 milímetros, es muy, muy grave. Y también tenemos que ver si no hay datos de fractura, ¿verdad? A través de una ventana ósea.
Entonces, este hematoma epidural tiene buen pronóstico si se detecta a tiempo. Ahora tenemos una situación que sí puede ser fatal muchas veces, que es el hematoma subdural agudo. Aquí, generalmente, para que haya laceración de estas venas y laceración del cerebro, debe ser un trauma muy intenso, un fenómeno de aceleración, de compresión brusca, en donde hay desgarramiento de las venas, si hacemos un corte coronal así del cráneo, y aquí abajo ponemos nuestro cerebrito, aquí el cerebrito, y aquí en la línea media vamos colocando lo que sería el seno sagital superior, aquí el seno sagital superior, y en este seno sagital superior, desembocando estas venas corticales ascendentes, que vienen aquí en la superficie, y después hacen una especie de venas puente, donde tienen un punto fijo, que es en el seno, y un punto móvil, que es la superficie del encéfalo. Entonces, el movimiento abrupto de este encéfalo, este fenómeno de desaceleración, de compresión, lo que va a provocar es que estas venas se rompan en el punto fijo. Y entonces esta sangre diseca entre la dura y la aracnoides y forma los hematomas subdurales que se van ahí, ¿sí?, diseminando, siguiendo la convexidad del encéfalo, aquí en la cara lateral del encéfalo, provocando compresión, aumento de la presión intracraneal. Ahora, para que se presente este desgarramiento de estas venas, generalmente es una energía muy intensa, y entonces generalmente se asocian con lesiones cerebrales subyacentes, contusiones, edema cerebral o hasta laceraciones cerebrales. Y entonces por eso es que tienen una morbimortalidad elevada, porque aunque el cirujano drene el hematoma, sabemos que hay lesiones asociadas que van a provocar ya sea un déficit neurológico o hasta la muerte. Y entonces se recomienda la evacuación, sobre todo cuando existe una desviación de la línea media de más de 5 milímetros. Entonces, es el clásico hematoma subdural agudo. Este paciente, a diferencia del otro, no va a tener este periodo de lucidez, porque desde que el paciente sufre el trauma, porque se cayó de 2 pisos, o se cayó de un caballo, o de una barda, el paciente, su cerebro sufrió una desaceleración brusca, una compresión directa, y el paciente difícilmente va a tener un Glasgow de 15, va a tener un Glasgow de 12 y puede ir deteriorando. Entonces, no hay ese periodo de lucidez, el trauma es muy intenso, y recordar que se asocia con otras lesiones como contusiones, edema y laceración cerebral. Y aquí lo estamos viendo. Entonces, fíjense, aquí estamos viendo en las estructuras epicraneales esta acumulación de sangre subgaleal. Es un clásico chipote, es un hematoma subgaleal. Entonces, el trauma vino de aquí, y por contragolpe se está formando un hematoma subdural agudo que se ve hiper denso, blanco, y que es en forma semilunar porque sigue la convexidad del encéfalo y está provocando un efecto de masa. Y vemos aquí que hay una desviación de la línea media seguramente de más de 5 milímetros con desviación de los ventrículos laterales. Este paciente urge evacuar este hematoma para ayudarle a disminuir la presión intracraneal, pero sabemos que el pronóstico, sí, no puede ser tan bueno como el hematoma epidural por la morbilidad asociada por lesiones asociadas a esta contusión, a este hematoma subdural agudo. Por otro lado, tenemos la contusión. Y fíjense, aquí nos hablan de hematoma intracerebral junto con contusiones. Entonces siempre tenemos que asociarlo. Fíjense, así como existen las contusiones pulmonares, que se asocian con fracturas múltiples del tórax, aunque los niños pueden tener contusiones pulmonares sin fracturas costales por la elasticidad de sus huesitos. Y entonces recuerden que las contusiones es una extravasación de elementos de la sangre. Vamos a decir, alguien dirá moretones, sí, son como moretones, ¿verdad? Hay extravasación de sangre y hay una respuesta metabólica al trauma, ¿verdad? Y entonces hay gran liberación de citocinas, de interleucinas proinflamatorias, de factor de necrosis tumoral, y que desafortunadamente
en el momento actual no existe una sustancia que detenga esa respuesta proinflamatoria. Y entonces el paciente puede tener sus contusiones ahí en la cara orbitaria del frontal, que se ven con el signo de sal y pimienta en una tomografía. La sal es blanca, que es la sangre, y la pimienta es negra, que es el edema alrededor de este sangrado. Nos da signo de sal y pimienta. Pero sabemos que en estas contusiones se está presentando esa respuesta y que no hay nada que lo detenga. Y entonces estas contusiones, por el proceso proinflamatorio, pueden ir creciendo, ir confluyendo, coalescer y formar entonces ahora un hematoma. Normalmente cuando tienen no solamente contusiones, el paciente está consciente. Pero en el momento en que empieza a formar un hematoma intracerebral, este hematoma intracerebral va a hacer efecto de masa, va a aumentar la presión intracraneal y en ese momento va a disminuir el Glasgow y puede dar datos de focalización neurológica si está aquí en el frontal con una debilidad en el cuerpo contralateral. Entonces, por eso nos dicen que estas contusiones en la tomografía comúnmente pueden ser progresivas. Y entonces puede ser que ingrese el paciente, que le haga una tomografía y tenga contusiones y tenga un Glasgow de 15. Y si a las 4 o 6 horas ese paciente de Glasgow de 15 baja a 12, estoy obligado a repetir otra tomografía. Si la primera tomografía me ha demostrado estas contusiones, repito la tomografía porque puede ser que estas contusiones estén confluyendo y esté formando un hematoma y ya entonces el paciente ahora sí requiera cirugía, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos este paciente que se golpeó aquí en la región parieto-occipital derecha, tiene esta acumulación de sangre, tiene hematoma subgaleal, tiene una pequeña contusión en el sitio del golpe, se ve aquí un poquito hiperdenso, con edema hipodenso alrededor, y tenemos aquí el signo de sal y pimienta, que están viendo las contusiones, pero se dan cuenta, estas contusiones ya están confluyendo, y ya están formando ya hematomas, y de hecho están haciendo efecto de masa, y están colapsando el ventrículo lateral de ese lado. Entonces, en este momento el paciente va a ir disminuyendo su escala de coma de Glasgow y seguramente va a requerir cirugía. ¿Okay? Por otro lado, decíamos que el paciente puede tener una concusión, conmoción leve, y la tomografía va a ser totalmente normal como esta, donde puedo ver perfectamente la sustancia blanca, la sustancia gris, el núcleo caudado, el núcleo lenticular, el tálamo, sustancia gris de la corteza cerebral. Los ventrículos se ven muy bonitos, simétricos en la línea media. Si el paciente tiene una lesión isquémica grave, fíjense, aquí está asociada con hemorragia subaracnoidea, es una pequeña hemorragia subaracnoidea, y no veo los ventrículos, seguramente sin un corte inferior no vamos a ver las cisternas, no hay este espacio que es el espacio subaracnoideo. Entonces este paciente seguramente va a tener una hipertensión intracraneal severa. Si es un paciente joven, pues puede ser que y no podemos bajar la presión intracraneal, se va a hacer una craneotomía bifronto bitemporal, ¿verdad? Para tratar de disminuir la presión intracraneal, y este va a ser el pronóstico malo, porque tiene una lesión isquémica grave, a lo mejor con hipoxemia. Es una lesión difusa. Por último, veríamos cómo clasificamos las lesiones cerebrales, en donde es a través de la escala de coma de Glasgow. Leve, Glasgow de 13 a 15, moderada de 9 a 12 y grave de 3 a 8. Entonces, desde que llega el paciente, vamos a valorar esta escala de coma de Glasgow, que ya es muy bien conocida por ustedes, ¿verdad? Apertura ocular, si es espontánea, va a ser un 4. Si el paciente llegó a su camilla, está con los ojos cerrados, le hablo y los abre, y le dejo de hablar y los cierra, le pongo un 3. No lo sabe el estímulo verbal, pero es el estímulo doloroso, un 2, y está ausente, un 1. Respuesta orientada, ¿dónde se encuentra? En el hospital, ¿qué día es hoy? Martes, orientada. Confusa, ¿qué día es hoy? Es lunes. ¿Dónde se encuentra? Me encuentro en mi casa, pero es congruente. Inapropiada, ¿dónde se encuentra? Me duele la cabeza, el paciente no se orienta conmigo, no está relacionándose conmigo. Inapropiada. Incomprensible, gruñidos, monosílabos, y ausente, 1. Mueva su mano derecha, flexione sus rodillas, es adecuada. El paciente no obedece a las órdenes, pero le hago un estímulo doloroso y el paciente se defiende, localiza el dolor, le pongo un 5.
Le hago un estímulo doloroso y el paciente no se defiende, solamente retira. Se protege, 4. Flexión anormal de decorticación, 3. Extensión anormal de celebración, 2. Y ausente, 1. Normal, 15. Mínimo, 3. Coma, Glasgow de 8 o menor de 8. Prioridades A, B, C. Todo paciente coma va a requerir una vía aérea permeable, intubable. Y entonces de esa forma llega mi paciente, lo catalogo como una lesión cerebral leve, 13-15 de Glasgow. Muy importante una historia, ¿sí? Aquí es importante hablar de extremos de la vida. En trauma craneoencefálico, extremos de la vida hablamos menores de 2 años y mayores de 65 años. Pacientes en esos extremos de la vida hay que descartar si maltrato del lactante o maltrato del adulto mayor. Entonces, si vienen con huellas de traumatismo craneoencefálico, aunque lleguen con Glasgow de 15, los ingresamos porque son pacientes de riesgo de maltrato, ¿verdad? Y entonces generalmente los internamos. Hay que ver la historia porque puede haber que los mecanismos de lesión sean de riesgo. No es lo mismo ese niño que estaba en el jardín y al pasar a un lado de los columpios le dieron una patada, ¿verdad? Cayó, lloró, ¿verdad? Se formó aquí un pequeño hematoma subgaleal, es un niño de 8 años y llega al hospital con Glasgow de 15. Un paciente que viene bajo influjo de bebidas alcohólicas, se sube a su coche, ¿sí? Se le atraviesa un poste y choca contra el poste, no traía cinturón de seguridad y se pega contra el parabrisas la lesión frontal del lado izquierdo. Los 2 pacientes llegan con Glasgow de 15, pero vemos que el niño, su mecanismo de lesión no es de riesgo. En cambio, el otro sujeto fue en el automóvil, pegó, no traía cinturón de seguridad, pegó contra la región frontal, el niño tuvo un hematoma subgaleal y viene bajo influjo de bebidas alcohólicas. Entonces, en los 2 tiene 15. Alguien dirá, oye, el paciente con influjo de bebidas alcohólicas puede tener 15, sí, si es una respuesta orientada, me está obedeciendo la mejor respuesta motora, ¿verdad? A apertura ocular espontánea, pongo 15. Pero ese paciente va a ser de riesgo porque su umbral al dolor va a estar incrementado porque el alcohol es una droga depresor. Y entonces el paciente generalmente no va a referir dolor. Y entonces puede tener una lesión cervical y no le puedo quitar el collarín porque no es válido la exploración neurológica en ese paciente, porque yo sé que para quitar el collarín, el paciente debe estar totalmente consciente, neurológicamente íntegro, movimientos activos de flexión, extensión, de inclinación de la cabeza donde no provoque dolor. Y entonces ya no es válido porque ese paciente tiene alterado su sensorio, sobre todo al dolor. Y entonces le voy a dejar el collarín, ¿verdad? Y acuérdense que es prioritario siempre la prevención sobre la detección de las lesiones de columna vertebral, por eso siempre se deja el collarín. Entonces, hay que ver el mecanismo, la historia. Hay que hacer una exploración completa para descartar alguna otra lesión. No se diga un examen neurológico completo. Y rayos X si es necesario, pero vemos que la tomografía va a depender del caso. Ese niño que llega con hematoma subgaleal, que se cayó de su altura, que no tiene datos de riesgo de cefalea intensa, vómitos, datos de focalización neurológica o de exploración neurológica fue normal, no tiene lesiones sistémicas, posiblemente no le haga tomografía. Y si es un adulto responsable, donde hay fácil acceso al hospital en caso de urgencia, entonces con datos de alarma, si tiene cefalea intensa, si tiene más de 2 vómitos, si lo ve raro en su conducta, me lo va a traer inmediatamente al hospital. Y no le hago tomografía, pero en cambio al otro paciente le voy a hacer niveles de alcohol, niveles de drogas, porque acuérdense que todos estos pacientes son casos médico-legales. Entonces, muy importante protegernos como médicos, porque puede ser que esto tomen un giro médico-legal, porque hubo heridos, fallecimientos en el accidente automovilístico de este paciente que venía bajo influencias alcohólicas, y necesitamos demostrar que efectivamente cuáles eran sus niveles de alcohol y si también tenía niveles, sustancias de otro tipo de drogas. Y entonces aquí dicen observación, ¿sí? O egresos basada en los hallazgos. Entonces, es muy importante tomar la decisión de factores de riesgo, edad, estado de conciencia de mi paciente, examen neurológico,
para tomar esta decisión de dejarlo en observación o mandarlo a su casa y hacerle o no una tomografía. Moderado, Glasgow de 9 a 12, todos ingresan, todos le hacemos tomografía, ¿verdad? Les hacemos exámenes neurológicos frecuentes y si es necesario repetir la tomografía según la evolución del paciente y puede ser que se deterioren como el paciente que estábamos viendo al principio. Glasgow de 12 y después se deterioró a 6, lo vamos a manejar como una lesión cerebral grave, donde va a ser el ABC, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a hacer todo lo mismo que hicimos en los leves, pero ahí sí todos ingresan y todos, ¿qué? Tomografía y exámenes neurológicos frecuentes guiados. Glasgow, pupilas y datos de focalización neurológica cada 30 o cada 60 minutos. Severo, grave, 3 a 8, un examen completo, proteger vía aérea A, B y C. Como exámenes neurológicos dirigidos, revaloración frecuente, identificar lesiones asociadas, como puede ser una lesión raquimedular o de otro segmento corporal. Y entonces, fíjense, aquí lo importante es la A, es una intubación, porque tiene Glasgow 8 o menor de 8, ¿verdad? Lo prioritario es A, B, C. Una vez que estabilice el paciente, valoro Glasgow, valoro pupilas, déficit neurológico focal y tomografía forzosamente. Y entonces aquí algunos parámetros que nos da el Colegio Americano de Cirujanos para realizar un ATAC. Dice, alto riesgo, mira, si es un paciente que 2 horas después de la lesión tuvo un Glasgow menor de 15, aunque en este momento tenga un Glasgow de 15, se considera alto riesgo una lesión intracraneal, hazle TAC. Si tiene una hemiparesia, una debilidad de mi cuerpo, tiene una parálisis facial central, datos de focalización neurológica, hazle TAC. Si tiene fractura abierta de cráneo o fractura de base de cráneo, igual. Y extremos de la edad que decíamos, menor de 2 años y más de 65 años por la sospecha de puede haber maltrato en estas edades. Y de riesgo moderado, mecanismo peligroso, como veíamos, ese paciente que chocó su coche y no traía cinturón de seguridad, una amnesia retrógrada de más de 30 minutos, cefalea que me dé datos de hipertensión intracraneal, lo mismo que más de 2 vómitos. Esos son más o menos guías que nos pueden dar, orientar, si le hago o no TAC para no abusar de un estudio, gol estándar como el ATAC simple. Entonces ahí uno va valorando, ¿verdad? Si le hago no TAC, generalmente a veces preferimos dejarlos en observación, ¿verdad? Sobre todo si son pacientes pediátricos o pacientes adultos a veces que tienen un deterioro cognitivo, el abuelito con ya su demencia, más difícil de explorar, hay que hacerle su TAC, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿cuál es el tratamiento óptimo de pacientes con lesiones cerebrales? Pues sería evitar daño cerebral secundario. ¿De qué forma? Evite hipotensión, evite hipoxemia y mantenga una sistólica arriba de 90 milímetros de mercurio por lo menos. Es decir, mis prioridades son de la reanimación vital, vía aérea, ventilación, circulación, déficit neurológico, deterioro neurológico y el examen físico, la exposición. Y lo importante es minimizar lo que vemos en un principio, lesión cerebral secundaria, evita hipoxemia, oxígeno suplementario, una buena ventilación y una buena perfusión. Ese es el manejo. Es lo que comentábamos en un principio. Eso va a ser lo más importante. ¿Qué es un examen neurológico dirigido? Lo que comentamos. Escala de coma de Glasgow, pupilas y signos de lateralización. Y tener presente que lo que vamos a requerir es la valoración de un neurocirujano. En mi hospital no hay neurocirujano, no hay tomógrafo, no hay quirófano, no hay problema. Si yo estoy allí en mi servicio social, me llega un paciente con traumatismo encefálico severo, yo sé, lo voy a manejar como el mejor centro traumatológico. Lo voy a intubar, voy a descartar problema ventilatorio, voy a detectar si ha estado de choque para detener sitios de sangrado, voy a reponer líquidos, pero en ese momento también ya voy viendo a dónde referirlo, donde haya tomógrafo y haya neurocirujano y quirófano. Pero nunca rechazar al paciente porque le estoy quitando su mejor oportunidad para evitar lesión cerebral secundaria por el ABC. Y entonces, lo que comentábamos, muy importante, mantener una normocamia de 35 milímetros de mercurio, soluciones parenterales isotónicas
Y solamente en datos de herniación cerebral de anisocoria, la administración de este diurético osmótico del mannitol de 0.25 gramo por kilogramo de peso en bolos intravenosos, colocando una sonda vesical, porque va a provocar diuresis osmótica y valoración por el neurocirujano. Eso lo podemos hacer inmediatamente que llega el paciente a nuestro hospital. ¿Podemos dar anticonvulsivantes? Sí, si tuvo crisis postraumáticas inmediatas dentro de la primera hora, tempranas entre 1 hora hasta 1 semana. Si el paciente tiene contusiones, acumulaciones de sangre, podemos dar anticonvulsivantes. Generalmente damos fenitoína, ¿sí? Nada más durante 1 semana, 7 a 8 días, ¿sí? Porque el anticonvulsivante va a evitar crisis convulsivas en la fase aguda, pero no hay indicación para continuar el anticonvulsivante, ¿sí? Como si el anticonvulsivante, la fenitoína, fuera a evitar la formación de un foco epileptógeno. La fenitoína no va a evitar, si se forma una gliosis ahí donde tuvo la contusión o el hematoma, no va a evitar la formación de un foco irritativo epileptógeno. Entonces, por eso lo damos durante 7, 8 días y posteriormente ya se da. Y puede ser que el paciente un mes después, meses después, a veces hasta años, de repente, en forma espontánea, tiene una crisis convulsiva y entonces puede ser que en ese momento ya sea epiléptico. Entonces, nada más se da durante 7 días, ¿sí? Este anticonvulsivante. Y recuerden, como está intubado el paciente, para que no luche con el ventilador, se seda, ¿sí? Con barbitúricos y se relaja, ¿sí? Con bloqueadores de la placa neuromuscular. Pero antes de sedarlo y relajarlo, hay que hacer un examen neurológico, porque una vez que ya esté sedado y relajado el paciente, ya no tiene validez la exploración neurológica. Las heridas de la piel cabelluda son muy sangrantes, hay que lavarlas e inmediatamente cohibir el sangrado con compresión directa y después el cierre temporal. Entonces, ahí no hay problema en manejar estas heridas de la piel cabelluda, lavarlas bien y suturarlas. Trauma penetrante, lo que decíamos, siempre es que quirúrgico. Y para definir penetrante debe estar involucrada hasta la dura madre. Podemos usar radiografías para ver si hay cuerpos extraños, hay radiopacos. Va a requerir valoración neuroquirúrgica, los antibióticos, ¿verdad? Para evitar una neuroinfección. Y nunca sondee o explore, ¿sí? La herida penetrante, ni retire objetos penetrantes, ¿verdad? Hasta que esté en quirófano el paciente. Porque retirar ese objeto penetrante va a provocar mayor sangrado, que puede ser masivo, sobre todo si estaba aquí atravesando el seno sagital superior. Entonces se retiran hasta en quirófano estos objetos penetrantes. Quirúrgico también, si hay una lesión intracraneal que haya efecto de masa, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces provoca el deterioro rostro caudal, para mejor disminuir la presión intracraneal, la hiperventilación, decíamos, y el mannitol y la craniotomía. Y muchísimas gracias, doctor, por esta excelente masterclass. Sin duda alguna, todos nos llevamos algo maravilloso de esta sesión. Por parte del equipo de Mission Brain UNAM, le agradecemos infinitamente por haberse tomado el tiempo y por todo. La verdad, fue una excelente sesión, de verdad. Por medio de correo, esperamos pronto poder mandarle la constancia de esta nueva temporada de Grand Rounds. Y pues, nuevamente, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ustedes, Emiliano, doctora Heisel, muchas gracias. Doctor, solamente tenemos una duda en el chat hasta ahora. No sé si tenga tiempo para responderla. Claro, sí. La estoy viendo, sí. Ajá, justo el doctor Cardoso menciona que qué sucede si en el caso del laboratorio no se tenga manera de dosar ya sea el consumo de drogas o alcohol y si se debe de dejar escrito en el informe médico. Es correcto, sí. Si en el laboratorio no tienen la forma de hacer medición de estos tipos de sustancias, sí dejarlo ahí recabado en el expediente, ¿verdad? Donde se solicitó, pero debido a la carencia de reactivos, no se pudo realizar. Acuérdense que nuestra mejor defensa siempre es un buen expediente, ¿verdad? Ante una demanda, una denuncia, siempre nuestra mejor defensa va a ser el expediente y entonces siempre dejar recabado bien
las condiciones en que llegó el paciente, las maniobras que se hicieron, las respuestas que hubo a esas maniobras, ¿verdad? Y también, ¿por qué no?, las carencias que haya en nuestro centro hospitalario, que sería una iatrogenia institucional y no personal del médico, ¿verdad? Entonces, aquí por eso los médicos debemos defender que dentro de estos derechos es tener todos los recursos suficientes para realizar nuestra profesión de una forma acertada y segura. Pero a veces los médicos pues somos muy dejados, ¿verdad? Ni modo. Bueno, doctor, pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y por su disposición. Ya por correo le mandaremos una constancia y pues gracias a todos los que se unieron igual. Y ya, sería todo. Hasta el próximo mes nos veríamos con estas grand rounds que tenemos preparadas para ustedes y pues que tengan una excelente tarde todos. Bien.